creo que los suelos han sido los grandes olvidados, los hemos maltratado, se ha maltratado mucho. Cada vez somos más conscientes de la importancia del suelo y más en el clima en el que estamos, porque nosotros en el sureste de España vamos de cabeza hacia una desertificación abrumadora. Esta parcela todavía conserva parte de lo que era el paisaje tradicional de aquí. Pero si nos vamos a zonas más cercanas, al entorno del Mar Menor, ese paisaje ha desaparecido totalmente. Bueno, yo me llamo Marcela, soy técnico de medio ambiente y trabajo en la Fundación Sierra Minera. Y ahora mismo, entre otras cosas, pues coordino un proyecto que se llama Agricultura Regenerativa y Renaturalización mirando al Mar Menor. El objetivo de este proyecto es crear fincas modelo, fincas faro, en los que obtener una serie de datos para poder contarle a los agricultores del campo de Cartagena cómo se pueden hacer las cosas de otra manera, de que hay otras realidades y que podemos intentar encontrar sistemas para producir alimentos que sean más respetuosos para el entorno en el que vivimos y para la salud de las personas. Me llamo Pedro Marto, soy el coordinador o gerente de lo que es el conjunto de la Fundación Sierra Minera. Pensamos que era una oportunidad de ensayar y de buscar, con la participación de agricultores y de investigadores, otras alternativas que ofrecer al campo de Cartagena bajo el modelo que tiene más futuro, que es este modelo de agricultura regenerativa. Entonces, uno de los objetivos principales en esta finca era intentar disminuir esa erosión. Vimos la opción de hacer zanjas de infiltración. Pues lo que queremos con esto es que disminuya la erosión ante escorrentías. Hemos hecho una mezcla de especies forrajeras y ahora vamos a volver a sembrar para ir consiguiendo una cubierta vegetal estable que nos proteja el suelo. Todas las parcelas se ven rodeadas de unos setos, seto fauna, plantas que atraen polinizadores, y luego seto erosión, donde se prevé que pueda haber más erosión por la entrada de agua dentro de la parcela. Los cambios cuestan, que a nivel humano el hacer transiciones cuestan y pueden dar miedo. Hay que dar datos para hacer que esa transición sea más fácil. Cuando tú estás en un entorno donde todo va en contra o que se están haciendo las cosas de cierta manera durante mucho tiempo, pues a lo mejor te puedes sentir un poco solo. Es importante establecer redes entre toda la gente que quiere un cambio de modelo, un cambio de sistema, para que ese cambio sea más factible y más fuerte y que esa gente que se siente sola encuentre compañía. Somos unos enamorados de esta tierra y estamos convencidos de que esta tierra, tanto lo que es la Sierra Minera como el Mar Menor, tiene otras posibilidades. Para mí mis mejores recuerdos son con mi abuelo, cogiendo almendras, enseñándome a injertar un melocotonero y me acuerdo de mi abuelo cómo vivía la pasión, o sea, el agricultor pequeñito vinculado a la tierra, cómo vive la pasión y cómo te la transmite. La imagen de mi abuelo cogiendo tierra de los campos de mi familia y diciendo, es que esto es magia. Me decía, es que mira la tierra, todo lo que nos da, mira las plantas, mira... O sea, yo recuerdo desde muy pequeña ese vínculo con la tierra y con el suelo. Me gustaría poder ver, ¿no?, que lo que hemos empezado con pequeños pasitos, pequeñas experiencias, se va consolidando